Amigas, amigos, saludos cordiales, bienvenidos a este tiempo de radio a través de Antena Huelva Radio, a través de la 97.3 y en la aplicación desde cualquier parte del mundo podéis escuchar este tiempo de radio o verlo si pulsáis la opción de Facebook. Y desde el viernes a las 22 horas en Canal Luz Televisión con diferentes redifusiones. Con muchos temas que vamos a abordar, bueno, y lo que queda todavía por delante, porque el otoño va a ser bastante caliente, lo que se avecina, y eso que no estamos metiéndonos mucho en el control de la pandemia, en qué es lo que va a ocurrir probablemente con un nuevo confinamiento en la capital del Reino, Madrid, que parece ser que al final va a quedar cerrada. Enrique Arroyo, que ya está conectado también con Facebook, al que vamos a saludar. Perdona, Enrique, que antes tengo una noticia de última hora, aunque hay otros temas que bien sabéis, porque no me gusta para nada esta noticia, pero para nada en absoluto. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la iniciativa pactada por Ciudadanos, PP y Vox, que planteaba varias modificaciones legislativas para endurecer penas contra quienes ocupan inmuebles ilegalmente, agilizar su recuperación por parte del propietario y garantizar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad habitacional. Y ustedes se preguntarán, ¿y quiénes están a favor de la ocupación? PSOE, Podemos, PNV y toda la caterva catalana, gallega, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esa propuesta de echar a los ocupas en 24 horas, es decir, un individuo que se mete en tu casa y esa propuesta para echarlo en 24 horas ha sido rechazada. Los partidos que se han opuesto, evidentemente, están fomentando la ocupación. Enrique Arroyo, ahora sí. Buenas tardes, buenas noches. Paco. ¿No te ha gustado para nada la noticia, no? No. Fresquita. Es normal, porque evidentemente la propiedad privada aquí en España solamente afecta a determinados y otros que la quieren quitar o bien que no se toque la suya. Como por ejemplo los casoplones, ¿no? A ver quién le ocupa a ese sujeto su casoplón, con un batallón de Guardia Civil. A Paco Velasco no le va a sorprender quienes han votado en contra tampoco, ¿no? En absoluto. La banda de la investidura ya no es la banda de la investidura, es la banda del mantenimiento a ultranza de Sánchez e Iglesias en el poder, que no en el gobierno, haciendo y deshaciendo a voluntad con la complicidad de todos estos compinches anticonstitucionalistas y negacionista de la democracia. Bueno. Paco Lagares, abogado, muy buenas. Buenas tardes, Paco. Muy buenas. Que vienen como abogado y como ciudadano del mundo, no como representante de Ciudadanos. Como abogado y ciudadano del mundo. Perfecto. La semana que viene probablemente es que se nos han caído dos tertulianos hoy y van a venir Carmelo Romero, diputado nacional, y María Ponce, que es senadora y que ha sido nombrada coordinadora de Ciudadanos en Huelva. Máxima responsable, ¿no?, de Ciudadanos en Huelva, María Ponce. En fin, la agenda está muy cargada, están siendo llamados a Madrid los diputados y los senadores porque van cayendo las noticias en cascada y de ahí que tanto Carmelo Romero como María Ponce se hayan caído hoy de la alineación. Bueno, ¿qué te ha parecido, por cierto, el nombramiento, tú como afín a Ciudadanos, de María Ponce? Bueno, realmente ahora estoy un poco alejado de lo que es la vida orgánica del partido. Nos hemos enterado esta semana, bueno, pues es una persona que entraba dentro del perfil de coordinadora provincial por su cargo, en este caso de senadora, una persona que tiene cierto peso en el partido y bueno, me parece razonable que se haya contado con ella como coordinadora provincial, dado su cargo en el que ostenta actualmente. Podéis opinar a primera hora en Facebook, podéis opinar también sobre la noticia con la que abrimos el programa. Jaime Álvarez, espero que ocupen la casa de Galapagar, a ver qué duran en actuar. Bueno, se quitaron la careta hace tiempo ya, esa moción de la investidura, dice aquí Jaime Álvarez en referencia a lo que acaba de decir Paco. Paco Revuelta, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias, igualmente. Oye, éxito de ese último vídeo que hemos visto en las redes. Sí. Muy bonito. El Belachao. El Belachao, que lo ha realizado Diego González y Javier, que también, González Márquez, me parece que se llama. Sí, Javier González Márquez, sí. Exactamente, ¿no? Y que ha quedado precioso, esa es la verdad. Muy bonito, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y qué bien lo hace? ¿Con qué sentimiento cantas, Paco? Me encanta. Me permite que diga un par de cosillas, ¿no? El otro día me paran por la calle y
que tengo anotado el nombre, Lola Camacho, sí. del Tupi, acordaros del bar El Tupi, hombre, claro. y Manuel Regel, para felicitar por el programa y por las tertulias. Y una pequeña cosa más, yo muchas veces me inhibo en algunos temas porque o no sé, o a lo mejor sé demasiado de algunas cosas, ¿no? Pero el otro día cuando yo dije, la última vez que estuve sobre el tema de las cajas de ahorros, que yo llevaba razón, es decir, las cajas de ahorro tenían un coeficiente obligatorio de inversión de valores que se orientaron hacia la compra de fondos públicos de valores de las empresas del Estado. Y como resulta que después se distribuían en función de la proporción de las industrias del Estado que estaban en cada zona, a Andalucía le quedaba muy poco. El dinero de las cajas de ahorros que se destinaba a eso de la andaluza salían fuera. Así que, por tanto, yo llevo razón con lo que estaba diciendo, ¿eh? Así que quería aclararlo, porque una cosa es inhibirse. Por ejemplo, el otro día dije una cosa, Eduardo, que yo no estaba conforme, pero bueno, me callé porque la tertulia tiene que seguir, como es lógico. Y otra cosa es que parezca que uno dice cosas que no sabe. Y sí, y era así, ¿eh? Entiendo. Vamos a felicitar, por cierto, hablando de caja, qué bien funcionan los bancos y las cajas cuando no hay políticos de por medio. Beneficios importantes para Caja Rural en el pasado año, 2019. Enhorabuena a su responsable. Bueno, ¿algo más sobre la ocupación, Paco? No te he preguntado. Sí, con la ocupación, antes de empezar la tertulia estamos hablando, desde que efectivamente la gente de Podemos, sobre todo, ¿no?, pues entraron en escena, pues resulta que parece que alguien que tenga una casa es como un pecado que tiene tremendo. Y la mayor parte de la gente, de lo que ha sido consecuencia de tener una vivienda, consecuencia del ahorro, del esfuerzo, y algunos incluso que se han comprado una segunda vivienda, pero ha sido consecuencia precisamente por eso. Es decir, porque tú tienes unos ahorrillos y tú puedes decir, bueno, pues me dedico a viajar, y es perfectamente lícito, claro, y no es criticable en absoluto. Y hay otras personas que prefieren a lo mejor comprarse una casa en el campo o en otro sitio porque les apetece, y de repente aparece un ocupa y bueno, cuesta mucho trabajo que te la devuelvan. Entonces, una iniciativa como la que ha habido esta mediodía, que yo lo escuché en la televisión, en las noticias, la verdad que me quedó muy sorprendido, porque hace falta dar una solución. Y también hay otro apunte que quiero hacer al respecto, es que pues empezaron a salir noticias de que esto pasaba en España bastante poco, que el porcentaje de casos que había, que era un porcentaje en relación con otros países, que era menor. Pero es que al que le toca, cualitativamente, es que lo fastidia hasta el fondo. Es decir, porque no es una cuestión de que le pase a uno, a dos, o a 50.000 o a 100.000 personas. El tema es que al que le toca, de verdad, debería haber una serie de mecanismos legales que permitieran que esa persona sea en el menor tiempo posible. Por tanto, me parece una torpeza, por un lado, y algo no presentable el hecho de que lo hayan rechazado esa iniciativa. Pues nada, aquí los grandes beneficiados de este rechazo a la ley van a ser los rumanos de 2 metros, ya me entendéis. Yo sigo recomendando que quizás no sea lícito, ¿no?, delante de los abogados recomendar esto, pero desocupa.com, en 24 horas garantía de lo que hacen, o sea, lo desalojan legalmente, ¿eh? Una empresa constituida legalmente. Desocupa.com, ya que los políticos no quieren atender que los vagos y maleantes se metan en nuestra vivienda y la ocupen y nos cueste años para echarlo, una empresa de rumanos de 2 metros, ya me entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, cerramos este tema y comenzamos. Bueno, hay muchos temas por aquí. Los líos financieros en Podemos continúan, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y voy a leer un extracto, ¿no?, de la nota de prensa que Jesús Amador, concejal en el Ayuntamiento de Huelva por Podemos, aunque ahora se ha desvinculado, está en el grupo de Teresa Rodríguez, que dice lo siguiente. Jesús Amador dice: me desvinculo de la responsabilidad legal de lo que pase en las cuentas de Adelante Huelva. No puedo responder de la legalidad de los movimientos cuando ya se han hecho transferencias que no se debían hacer, señala el concejal. El concejal de Adelante Huelva, Jesús Amador, ha expresado en el Pleno Municipal su desvinculación de las responsabilidades legales que pudieran devenir de las cuentas bancarias del Grupo Municipal de Adelante Huelva. Así, ha señalado que Izquierda Unida ha bloqueado por orden de Podemos el acceso a las mismas a anticapitalistas, formación a la que pertenezco, dice Jesús Amador, excluyéndome de la gestión y control de unas cuentas cuya responsabilidad personal alcanzaría a mis bienes. Se trata del último movimiento de escenificación Izquierda Unida y Podemos para aislar a anticapitalistas en el seno de una confluencia a la que pertenezco, continúa señalando Jesús Amador.
Dice, ya desde Izquierda Unida se han realizado transferencias que no se debían hacer y que han tenido que anular y retroceder, por lo que no puedo responder legalmente de los movimientos bancarios. Y concluye. Amador también ha dicho que Adelante Andalucía es una agrupación independiente de Madrid y sin posibilidad de pacto de gobierno con el PSOE. No queremos nada con el PSOE. Y por otro lado están Izquierda Unida y Podemos, que dependen directamente de las directrices centrales y que tienen como objetivo un futuro gobierno autonómico junto a PSOE, a imagen y semejanza del gobierno central, algo a lo que Jesús Amador no está dispuesto. Bueno, valoración de esta nota de prensa, Paco Velasco. Pues sí, vamos a ver. Jesús Amador es un concejal del Ayuntamiento de Huelva y nunca ha explicado si pertenece a Izquierda Unida, si pertenece a Podemos, si pertenece a Adelante Andalucía, a dónde puñeta pertenece desde un punto de vista organizativo. Y si pertenece a uno o cualquiera de estos y se decanta por ser dentro de su organización un de los llamados anticapitalistas, entre comillas, lo de anticapitalista, ¿por qué no explica en esta nota de prensa cuál ha sido la causa de que Podemos meta mano a través de Izquierda Unida en las cuentas? ¿Qué clase de transferencias bancarias y en qué cantidad se han realizado? ¿De qué cuenta a qué cuenta? ¿De qué banco a qué banco? ¿Qué responsabilidades quiere eludir al desmarcarse públicamente de esta situación? ¿Qué ha hecho para que estas transferencias se hayan producido? ¿Por qué no las ha evitado cuando ha podido? Claro. Hay aquí una serie de preguntas que es lo que muchas veces me refiero a los políticos que trabajan la industria de la oratoria, pero la industria de la oratoria con fines personales, con provecho propio, nunca al servicio de la ciudadanía. Esta denuncia a través de este comunicado de este señor Amador demuestra una vez más a las claras una segunda forma de ocupación con K. La primera es la vivienda, la segunda es la movilidad social, que cuando yo pequeño iba al colegio sabía que era uno de los conductos para moverme en la escala social y ascender hacia otros, digamos, segmentos sociales que en mi adolescencia me estaban vetados desde un punto de vista económico. Bueno, pues a través de la educación, a través de los estudios, a través de mi universidad, a través de las carreras que pueda o deje de hacer, he conseguido una cierta movilidad social honrada. Todos estos políticos y Jesús Amador, entre otros, y todos los anticapitalistas, que no son anticapitalistas, son más anticapitalistas que yo, sin duda alguna. Pero el ejemplo más genuino es Adriana Lastra. Esta señora que ha pegado un salto en la escala social y en la escala política y en la escala económica, sin haber dado un palo al agua, sin haber estudiado en su puñetera vida. Hoy, ¿por qué se mueve en esa cúpula de poder que al resto de los mortales nos está vetado y se nos ha arrebatado ese derecho? Pues sencillamente porque nos hemos dedicado a actividades honradas, actividades de educación, actividades de aprendizaje, actividades de trabajo ajeno o propio, claro. Y esa es la segunda forma de ocupación. Ellos ocupan puestos de trabajo, puestos de responsabilidad, que seguramente otros muchos, no seguramente no, con toda certeza, se veta y se arrebata a millones de españoles que tienen más méritos que ella y que tantos ellos. Sí. Pues me estoy acordando también de en qué manos estamos, siempre me pregunto, el señor Rufián, que sale de una caja de un supermercado para entrar en el Congreso de los Diputados. Paco Lagares, una valoración sobre esta nota de prensa de Jesús Amador. Lo que es cierto, no hay duda que Podemos está partido. Ahora mismo en Andalucía en dos. Sí, ¿no? sí, está sí. Adelante, Yo creo que o Andalucía y Podemos. Ajá, yo creo que Podemos, las distintas confluencias que forman parte de Podemos, sobre todo a nivel andaluz, están sobre todo el grupo anticapitalista, están completamente en fase de decisión. Y bueno, yo creo que lo que pasa es que la declaración creo que hay que valorarla es relevante, ¿no? Porque de alguna forma es la escenificación en la provincia de que efectivamente hay confluencia en el grupo anticapitalista que está en franco enfrentamiento con el resto de Podemos, y sobre todo yo creo que por la forma en la que hace la declaración es prácticamente una declaración de guerra, porque está publicando la existencia de irregularidades contables. Quiero decir, no solo está diciendo que podría haberlo hecho de una forma más discreta, apartarse
de alguna forma, no sé, en algún tipo de negociación o conversación para no gestionar las cuentas, sino que sale públicamente y dice: no quiero tener nada que ver con las cuentas porque se están produciendo movimientos de los que no comparto. Que podría afectar a mis bienes personales. Claro, Añade. con lo cual, de alguna forma, no solo está diciendo, no está solamente mostrando la ruptura entre las distintas confluencias de Podemos, sino que además está, de alguna forma, poniendo en entredicho el comportamiento de del resto de los concejales que sí tienen o que también tienen derecho o que también tienen facultad para mover esa cuenta, ¿no? Con lo cual yo creo que es una declaración bastante delicada y que yo creo que puede pasar factura dentro del grupo municipal. En fin, veremos a ver qué pasa en los próximos días, pero... No, y que las próximas elecciones andaluzas, que son las siguientes, si no me equivoco, que va a ir Podemos por un lado y Adelante Andalucía va a ir por otro. Eso casi se puede dar ya por hecho. Paco, ¿tú lo ves así también? Sí. Dado a la guerra que se ha abierto. Sí, vamos a ver. Cuando se inició Podemos, además recuerdo que lo escribí, se produjo, ese partido se formó como consecuencia un poco del cabreo general que había en la sociedad, que se denominaron como el libro aquel del francés que se llamaba Indignado, ¿no? De gente indignada. Claro, cuando tú observas un poco la gente que ya tenemos un recorrido político, ¿no? Te das cuenta que hay una amalgama de gente muy diversa y que en ese momento, bueno, pues hay un momento de cohesión normal por el cabreo existente. Sin embargo, lo previsible en ese tipo de formaciones es que poco a poco vayan surgiendo las diferencias por los distintos enfoques de carácter político. Por lo tanto, a mí no me extraña nada que, bueno, que los anticapitalistas se vayan por un lado, que los de Pablo Iglesias se vayan por otro, y así sucesivamente. Y además las distintas mareas o confluencias, como se han llamado, territoriales, también se han separado, ya no es una única formación. Que pueden llegar a acuerdos, por supuesto. Eso por ahí. Pero en relación con los temas económicos, también, cuando se inició, sabemos los que hemos estado en un partido político que un partido político es muy caro, quiere decir que cuesta dinero. Un partido político con proyección, aparte necesita sedes, necesita profesionales que les hagan los informes, porque no todo el mundo sabemos de todo, como es lógico, y ahí hace falta juristas, hace falta economistas, sobre todo, especialmente. Y todo eso va costando dinero, los viajes, los liberados para que puedan trabajar específicamente tanto en labores administrativas como políticas dentro del partido. Sin embargo, Podemos, vamos, eso fue tremendo, ¿no? Ya viene ahí un poco un pecado también original en cuanto al origen, ¿no? Y entonces, bueno, pues en los partidos también desgraciadamente hay una tendencia por parte de algunos de hacer cuentas, de hacer cosas irregularidades, las hay. Pensando un poco que si ellos no se lo llevan a su bolsillo no pasa nada, y no señor, también las organizaciones tienen que cumplir con la ley. Las declaraciones, que también las he leído, como tú has hecho al principio, y bueno, me las has remozado, ¿no? Cuando las has dicho. Efectivamente, yo creo, como habéis comentado también vosotros, que si realmente ha percibido, ha detectado que hay irregularidades o ilegalidades, como se quiera denominar, pues entonces tiene que darla a conocer, pero en el Palacio de Justicia. Es decir, tiene que decir, señores, pasa esto. Porque dejarlo así en el aire, ¿a qué sirve? ¿A qué? Porque también no solamente hay una responsabilidad del que la hace, sino del otro que se da cuenta, que sabe y que conoce. Pero desconozco si lo ha hecho, Paco. Bueno, de momento no ha salido, porque lo propio también, si lo hubiera hecho lo propio en esas declaraciones, pues he puesto una denuncia en el juzgado, porque he sido testigo o tengo pruebas, lo que sea, en relación con estas actuaciones. Lo que pasa, yo creo que no dice ilegalidades, habla de irregularidades. Bueno, quiero decir, a lo mejor destinar partidas a cosas que el partido no quiere o que... Pero sin embargo, y pongo solamente un matiz, Paco, y con esto termino, es lo siguiente. Hay cosas que se hacen que penalmente no tienen ningún tipo, digamos, de consecuencia, que no están como delito. Sin embargo, las irregularidades sí tienen o deben tener consecuencias de carácter político. Y por tanto, ponlas sobre el tapete. Son dos cosas distintas. Y Enrique, una valoración de esta nota de Jesús Amador. Yo, más o menos, esto viene a ser el resumen de a nivel nacional de lo que es Podemos. Yo parto de una base. Cada vez que hablo de Podemos, siempre digo lo mismo: la miseria conduce al crimen. Y de esto no me cabe la menor duda. Llama la atención esa noticia que no se habla de una disquisición ideológica, no se habla de una fractura, por ejemplo, de opinión respecto de determinadas perspectivas políticas. Bueno, sí, lo refleja al final.
Bueno, al final refleja. pero empieza siempre con la cuestión económica. Cada vez que Podemos que se habla de Podemos, está con Podemos, siempre se termina hablando de dinero. Si nos damos cuenta, las investigaciones que hay ahora mismo en Madrid, que estuve leyendo las noticias, han entrado directamente y existe serias dudas de que verdaderamente ha habido una manipulación ilegal del dinero. Lo he visto ya en varias noticias de seguimiento. Esto es lo mismo. Es igual. Lo llaman irregularidad, como bien dice Paco. La diferencia, bueno, Paco, esto es irregularidad una conjunción de Paco, porque son 4 Pacos, Paco Lagares, ¿no? Sí, es verdad. Pero entre la irregularidad y la ilegalidad hay un amplio trecho. Puede ser o no, porque puede ser una irregularidad contable donde en un momento determinado no haya habido malversación o apropiación indebida o incluso, digamos, una administración desleal, o en un momento determinado sí puede incurrir directamente en lo que es el tema del delito. Como bien dice Paco, no especifica, lo deja de una forma. Que tal vez debería haber sido eso, algo más preciso, claro, porque estás poniendo en entredicho al resto de compañeros tuyos que tienen acceso a las cuentas. Claro, está atacando la fama y está echando un halo de sospecha de determinadas cuestiones sobre el resto de personas. Pero es que además también hace una afirmación que también dice, bueno, pero ¿qué es lo que están haciendo? Es que puede afectar mi patrimonio. Oiga, pero ¿qué es lo que está pasando ahí con esas cuentas? Exactamente, es que lo que... La frase esta demoledora, no puedo responder de la legalidad de los movimientos cuando ya se han hecho transferencias que no debían haberse hecho. Claro. Y me desmarco porque podría afectar a mi patrimonio personal. Pero tú eso lo puedes valorar como en un momento determinado haber hecho una transferencia de un sitio a otro que a lo mejor sí se podía hacer, pero que él entiende que es irregular. Cuando está hablando de que puede afectar a su patrimonio, evidentemente tiene que haber vulneración de alguna norma. O tiene que haber una responsabilidad. Porque hay vulneración de un estatuto, no afecta a tu patrimonio. Evidentemente. Está claro, pero evidentemente lo deja claro del patrimonio. Yo creo que sí creo que eso exige una respuesta por parte de alguien que salga un poco a aclarar, oye, que aquí no se está haciendo nada raro, o sí. Y si saltamos ya a nivel nacional, otra noticia, una ex senadora de Podemos denuncia al partido de Pablo Iglesias por blanqueo de capitales, en un escrito al que tuvo acceso un periódico, Libertad Digital. La ex senadora Celia Cánovas solicita al juez personarse en la causa denunciada por Calvente. No ha sido llamada por el juez, sino ha sido ella la que se ofrece al juez, imagino, para dar información, Paco. Estoy convencido. El ejemplo del abogado Calvente está aprendiendo en ciertos sectores de Podemos que se están despojando del miedo cerval que le tienen a la cúpula de Pablo Iglesias, y en este sentido lo que ha hecho esta ex senadora, contraría lo que ha hecho Jesús Amador. Ella se persona en un juzgado y denuncia, y se deja de pamplinas, de tirar balones al aire y no saber de dónde vienen esos balones ni a dónde se dirigen. Oiga, pegue el pelotazo, pero péguelo de verdad. Si su patrimonio está en riesgo, diga por qué está en riesgo, quién lo ha llevado a ese riesgo y qué fórmula hay para eliminarlo. Protéjalo. Exacto. Muy bien. ¿Algo de decir sobre esta última noticia? Todo es un proceso judicial abierto y habrá que esperar, ¿no? Sí, y además que parece que... Con Celia Cánovas esta ¿Por qué? Es una senadora que había tenido ya problemas. Es ex senadora, sí, y esta tuvo ya varios incidentes en el partido y denuncias de moving, y la acusaron de que se dormía en el Congreso, en fin. Esta trae una historia detrás un poco, y lo que ha pedido es personarse en la causa. Sí. Otra cosa es que el juez ahora la admita o no. Sí. Ella parece que al final ha dado una cantidad que ronda los 25.000 euros al partido. Y entonces, pues... hasta donde yo sé, parece ser que el problema viene por un certificado de retención en el cual ella le habían retenido 3.000 y le emiten un certificado de retención para su declaración de renta por 5.000 euros. Entonces parece ser que ella de ahí deduce que eso puede provocar que se esté dando certificados por importe superior, en fin. Yo creo que, ojo, con esta senadora. Volvemos a lo mismo, estamos hablando del dinero. La miseria conduce al crimen. Sí, pero, mira, y ahí con Enrique, que no me equivoqué y lo llamé Eduardo, ¿no? Eso, vamos a ver, cuando los partidos están en ascenso,
normalmente presentan pocos conflictos internos, pocas disidencias. Sí, es cierto. Eso es así, Cierto. porque hay modos de callar bocas, compuestos, con responsabilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando un partido empieza a tener deterioro, es cuando aparecen este tipo de cosas. Es decir, que Y si hacen encuestas internas sí, exactamente. y dices, que vamos bajando en intención de voto. Eso es. Y entonces, quiero decir que eso puede ser una muestra más de que la caída que está teniendo Podemos es importante. Bien, bueno, otro tema. Vox en la Junta de Andalucía no está de acuerdo. Yo también, opinión particular, tampoco. La política de despilfarro que no cambia. Canal Sur se lleva 11 millones del Fondo de Emergencia COVID aprobado por la Junta de Andalucía. Parece ser que tenían un agujero y lo han tenido que rellenar con 11 millones de euros. No habida cuenta que la publicidad ha caído y han tenido que meter 11 millones de euros. ¿Qué opinión os merece? ¿Es necesario gastar 11 millones de euros en una televisión pública? Ni 11 millones ni los 140, Ni los 140. anteriores, porque eso sí que es un Despilfarro total. Que la Junta actual ha heredado de los 37 años de PSOE-cialismo, y eso es una viña sin vallado, es una especie de compra de votos, de colocación de amiguetes, de ampliación de la red clientelar, de tener controlados a todos y cada uno de los espectadores, de los pocos espectadores por la audiencia. Es de reconocer, porque ahora voy a comentar algo, pues yo no sabía que Bertín Osborne había hecho un programa ahí, ni idea, porque el Partido Socialista lo había denunciado, que al parecer la productora se ha llevado una fortuna, y por eso no lo sabía. He de reconocer que hace años que no veo Canal Sur, años. En esa situación estoy yo, pero que a mí me duele en el bolsillo de los andaluces concretamente ese despilfarro de tantos millones para programas de tan ínfima calidad. Malísimo. Y tan escasísima audiencia. Luego, eso es algo que tenía que haber resuelto. Tampoco tiene tiempo para llevar a cabo, cortar cabezas de una manera automática, pero que si el gobierno en el poder en la Junta de Andalucía actual consigue revalidar su triunfo en las elecciones, que está por ver, repito, que está por ver, no por sus deméritos, que algunos tiene, no por su limpieza, que sí que lo es, que yo la considero muy limpia, sino porque últimamente, y en esta semana hemos tenido varios ejemplos, se están durmiendo los laureles, que la capacidad comunicativa que tiene el PSOE es tan extraordinaria, tan amplia, tan gigantesca, que deja a los otros como párvulos. Y yo tengo una manera de pensar en ese sentido. Cuando me dan una bofetada como ejemplo, yo o la asimilo y aprendo para lo sucesivo, o si no la asimilo, la devuelvo. Bueno, pues al PP, en este caso al PP y Ciudadanos, que llevan la Junta actual, no pueden darle más bofetadas, porque cuando alguien se conforma con la bofetada no mereciéndola, es que en el fondo la merecen. Porque no se rebelan contra lo que es una injusticia. Y es una injusticia darle 140 millones de euros a Canal Sur, que es una bazofia en sí misma, y luego compensarla con 11 millones más, porque la bazofia necesita más sumideros donde expulsarla, y eso es inadmisible. El Partido Socialista ha denunciado, que insisto, no lo sé porque no lo he visto, no sé qué tipo de programa habrá hecho Bertín Osborne, pero parece que se han excedido en cuanto a lo que han cobrado por cada uno de los programas. Pero Canal Sur no se puede quejar, porque aquí en el anterior debate, en la primera etapa del debate, dábamos una cifra escalofriante, porque cada programa de que hacía Jesús Quintero de una entrevista que duraba 40 minutos, se llevaba en torno a 50.000 euros por programa, Y era lo que estaba pagando Canal Sur a las productoras, 45, 50.000 euros por programas de una hora, de una hora. O sea, aquí el Partido Socialista no tiene derecho a quejarse porque desde el nacimiento de Canal Sur ha hecho lo mismo. Es el gran negocio que tiene la autonómica, toda, con la productora. Te doy tanto y luego giro y para el partido tienes que dejar algo. O sea, ¿habrá profesionales en Canal Sur para hacer entrevistas o hay que llamar a Bertín Osborne con su productora para que haga entrevistas? ¿No hay periodistas en Canal Sur para que hagan esas entrevistas o cualquier tipo de programa que se lo tienen que asignar a una productora? Pero claro, es que el negocio está ahí, en la contratación de la productora, por ese presunto desvío.
Canal Sur, productora al partido, presuntamente digo, presuntamente. Paco, ¿tú estás de acuerdo con esa nueva inyección económica a Canal Sur? Bueno, lo que pasa es que yo creo que las cosas tampoco se pueden solucionar de un día para otro, es decir, no pueden llegar Ley Ciudadanos y llegar al día siguiente y decir, bueno, venga a cerrar Canal Sur. No pasó nada, Dice, ¿cómo? Pérdidas millonarias, los valencianos gastándose en una televisión autonómica X... Cierre, pasó nada. 2 días de huelga, sí, pero lo que quiero días de huelga y se acabó. Pero lo que quiero decir es que yo creo que no se puede de la noche a la mañana llegar y cerrar una puerta. Te entiendo, evidentemente Paco, yo creo que sí es cierto que Canal Sur necesitaría una pensada y una reestructuración sobre qué es lo que se quiere con la televisión pública andaluza, hacia dónde se quiere ir y tener claro que... Porque el problema muchas veces es que la perversión del sistema nos lleva a pensar que hay algo que no es bueno cuando algo en esencia puede ser bueno. Es decir, a mí no me parece mal que una comunidad autónoma tenga una televisión si esa televisión tiene la finalidad, el objetivo que tiene que tener una televisión pública, de informar, de apoyar culturalmente, socialmente. Es decir, el problema es que cuando se pervierte ese sentido y al final acaba siendo un elemento de manipulación política, pues entonces lo que está perdiendo sentido es la televisión, pero no es la televisión en sí, es el uso que se le está dando. Entonces yo creo que Canal Sur debería pensarse, debería enfocarse como lo que realmente debe ser, dejar de utilizarse como instrumento político. Evidentemente, en este momento cualquier dinero que se gaste en ese sentido, estas cantidades nos puede parecer escandalosas, pero también, claro, uno tiene que tener en cuenta que si hay un organismo que está funcionando y que en un determinado momento puede llevar a una situación de colapso económico y necesita ayuda, yo no tengo datos como para saber si realmente eso era necesario o no, o el no inyectar esos 11 millones podía provocar graves problemas en el Canal Sur. Insisto que creo que es un tema complicado que debería analizarse con mucha más profundidad, no solamente la entrega de estos 11 millones, sino realmente si queremos una televisión andaluza, qué televisión queremos, cuánto puede costar y entonces tomarse la decisión correcta en ese sentido. Yo no me atrevería a decir que es una barbaridad dar 11 millones a Canal Sur, porque insisto que no tengo datos, realmente a lo mejor es que es necesario. Es decir, evidentemente han tenido que sufrir toda la caída de las pérdidas que deben estar sufriendo como consecuencia de todo esto. Como todas las empresas privadas y como toda la radio ellos son privada y como todas las televisiones. Es como si pedimos dinero para la Diputación o pedimos dinero para las consejerías. Están los comerciales por la calle buscando publicidad para sobrevivir. Es que es muy fácil llamar a las puertas de papá ayuntamiento o de papá Junta de Andalucía, oye, sálvame la vida, oye, muévete. Que esto lo comparo como... Por eso digo que esto habría que reestructurarlo y ver qué televisión queremos. Claro. Es decir, oye, es que no nos queremos gastar 140 millones de euros en televisión. Los jóvenes ya no ven televisión. Los chavales jóvenes ya no ven televisión, ven internet y ven tal, con lo cual la televisión posiblemente en algunos años, no sé. Entonces, ¿qué televisión queremos? A lo mejor no queremos gastar 140 millones, pues reestructuremos la televisión para gastarnos lo que nos queremos gastar y ajustémonos al presupuesto y al objetivo que marquemos, ¿no? Evidentemente, como está ahora, no tiene mucho sentido. Paco Revuelta, ¿alguna opinión sobre esto? Hace tiempo surgió un debate que era medios públicos o no, medios de comunicación públicos o no. Yo sí creo que tiene que haber medios de comunicación que sean públicos. Lo que no me cabe tampoco la menor duda es que lo que sí hay que replantear cuál es la función, cuáles son los objetivos que debe tener ese medio. Y cuando los veo o los escucho, en lo que yo no estoy de acuerdo es en el hecho de que quieran emular a las televisiones privadas o a los medios de comunicación privada, radio o lo que sea, porque entran en una competición y entonces muchas veces pues se ven obligados para esa competición a hacer algunos tipos de programas que no les corresponde y que no les corresponde. Así que por tanto yo creo que, y ahí estoy también con Paco, ¿no? Es decir, que había que repensar un poco, pero no solamente de Canal Sur, de todos, sí, absolutamente, desde todos los medios de comunicación española y de todo, y de las cadenas autonómicas, que creo que son buenas, que son necesarias, pero que efectivamente tendríamos que buscar la manera de que respondan a un auténtico servicio público y también que no sea lo que tú has dicho, es decir, para facilitar lo que es los amiguetes. Claro. Yo recuerdo cuando yo iba a Televisión Española, cuando yo empecé muy jovencito en Televisión Española, que entonces era en blanco y negro, ¿no? Que estaba Franco, claro, todavía, ¿no? Sí, bueno, totalmente, claro. Yo era muy crío y por ahí hay algunas imágenes de esa época mía que la cuelgan en YouTube, las ¿no? hay. Y me entra una cosa que no veo cuando me veo, ¿no? Pues recuerdo que se sabía perfectamente que había gente
y también en los inicios de la transición hacia la democracia, pues resulta que había gente que no aparecían y cobraban un sueldo y además se lo mandaban, ¿no? Se lo mandaban, ¿no? Después los que teníamos que cobrar, como en el caso mío, que yo hacía una actuación y me pagaban, siempre tuve la suerte que siempre me pagó televisión, siempre, pero nos teníamos que poner una cola y nos podíamos llevar mucho tiempo, porque resulta que hasta que abría la ventanilla, pero que había gente y se sabían, lo contrataban como guionista, como lo que fuera, y no aparecían allí en la vida, ¿no? Eso, yo no sé realmente actualmente lo que pueda ocurrir, pero lo que sí es verdad es que no puede utilizarse ningún medio público como compensación por servicios prestados, indudablemente. Así que, por tanto, se necesitaría un debate que tendría que ser impulsado sobre todo por los propios profesionales de los medios y también, por supuesto, por la clase política, para ver cómo deberían organizarse y cuáles serían los objetivos para cumplir con ese objetivo de función pública por parte de los medios de comunicación que son estatales o de las autonomías. Pues algo deben hacer más las televisiones públicas cuando lo que dice Paco, lo que digo yo. ¿Cuántas personas tú le preguntas? ¿Tú ves la 1? ¿Tú ves Canal Sur? Seguramente, yo hace tiempo ya que no pongo esos canales. Seguramente algo están haciendo. Todo lo contrario de lo que ocurre en Inglaterra. ¿Tú qué televisión ves? La BBC. La BBC, claro. La última vez que estuve en televisión española fue el año pasado, en julio, y que estuve en Cine de Barrio, que me hicieron una entrevista estupenda Concha Velasco, y me lo dijeron, además me lo confesaron, profesionales allí, había un gran malestar entre los profesionales, ¿no? A partir del cambio que se produjo allí. Siempre los hay, Paco, siempre, porque el gobierno de turno, el que esté, manda a los comisarios políticos a las diferentes televisiones. Ese es el problema, y los profesionales, los periodistas, pues tienen que... Oye, hay profesionales muy buenos, indudablemente, y que no le dan hueco precisamente por estas cosas que estamos hablando. Efectivamente. Bueno, Enrique, para cerrar, irnos a hablar de tu monarca y del mío también. Lo mío va a ser rápido. Vamos a ver, ¿qué promoción de empleo se puede hacer con 11 millones de euros? Meterle 140, por otro lado. Meterle 140 millones, porque ese es sumidero, pero eso es lo que estamos viendo aquí, ahora. Pues 140 millones para las cadenas en plena pandemia, la gente no cobrando los ERTE, los autónomos no percibiendo dinero y las cadenas de televisión 140 millones de euros. Las televisiones autonómicas son un sumidero constante de dinero, porque si Canal Sur son 11 millones de euros, imaginemos las cadenas catalanas o la cadena catalana, lo que tiene que tener la valenciana, la gallega. No, la valenciana la cerraron hace 4 años. Yo entiendo que sobran o que se reduzcan el presupuesto que tienen que tener o la ayuda económica y que esto vaya destinado a otros menesteres que son mucho más necesarios ahora mismo en esta situación. 11 millones de euros para una cadena que, como tú dices, yo no la veo, yo tampoco veo Canal Sur, no la veo, yo veo Antena 3, que me parece que es ahora mismo la cadena más ecuánime que puede haber ahora mismo, te puedes creer de lo que te dice. Yo creo que sí. Por lo menos lo que yo entiendo. Sí, yo también, yo lo veo así, es una opinión muy particular. Pero 11 millones de euros, ¿cuántas familias se pueden mantener en Andalucía con esos 11 millones de euros? ¿Y con cuántas familias se pueden mantener en España entera con 140 millones de euros? Es decir, que a lo mejor podría haber más fomento del empleo y reducirlo en vez de quejarse de que tenemos tanto paro, menos televisiones y más fomento del empleo, entiendo yo. A mí me vas a tener que preguntar después de que intervenga Enrique. A ver, ¿quieres replicar? No, quiero decir que las inversiones en el sector público no se pueden medir por la rentabilidad inmediata. Si una televisión, si un medio público cumple con su función, hace una labor de formación y de información que es tremendamente importante, porque una sociedad bien formada y bien informada realmente crece mucho mejor, mejora mucho, y una sociedad de ese tipo es más competitiva. Así que, por tanto, por eso creo que el tema no está tanto en cuánto dinero se destina, sino que se destine el adecuado para que cumpla esas funciones que estoy diciendo. Sí, otra réplica, contrarréplica. ¿Qué se dice? Amigo Paco, imagino que cuando hablas de que una información veraz tiene que ir de la mano de la independencia, ¿no? Sí, eso por supuesto. Pues no hay independencia, porque si tú le das 140 millones de euros a las cadenas, de independencia tiene muy poco, menos de tendrás que reconocer. Eso es otra cuestión. Pues entonces yo estoy hablando es que ese es el problema. Sí, pero que
estoy de acuerdo que tiene que ser independiente. Y efectivamente, pues entonces no puede ser independiente si da 140 millones de euros. O la BBC se muestra como un ejemplo a seguir para otras televisiones de carácter público. Pero que si hicieran las cosas como tienen que hacerlas, yo creo que es una buena inversión. Bueno, vamos con el rey. Su majestad. La ausencia del rey promovida por el gobierno para no estar en la entrega de los despachos a los jueces. ¿Te has indignado tú? ¿Te has indignado mucho como abogado? No, como abogado y como español, como ciudadano, por supuesto. Para la gente que está ahí dentro de la judicatura y tal, dentro del entorno judicial, esto yo posiblemente lo veáis de otra manera. Secuestro institucional. Es decir, eliminamos al jefe de Estado de todos los puntos importantes o relaciones con otros poderes, lo ninguneamos y los apartamos. Es un intento de subvertir el sistema constitucional sin ser valiente y proponer, como mandan los cánones y como establece la Constitución, esa modificación constitucional, que es lo que están buscando. Si lo que quieren es esa república bananera, pues que lo hagan por los cauces que tengan que hacerlo, no de la forma en cómo lo están haciendo. Una crítica permanente, demoledora, atacan a Juan Carlos I, que fue un monarca que hizo mucho por España, digan lo que digan, y desde luego todavía no se ha demostrado si se ha cometido ese tipo de delito o no. Estamos esperando todo el mundo esas diligencias previas para investigar al monarca en Suiza, creo yo que es donde está. Nos encontramos un ataque permanente a Felipe VI. Felipe VI me parece a mí que es el rey mejor formado de la historia de España, mal que le pesen, porque además está preparado y fue educado para eso. Tiene 2 carreras universitarias, es militar de formación, habla bastantes idiomas, ha estudiado fuera de España, tiene máster, es un hombre preparado. Y me alegra que lo saque, lo de mi monarca, porque estoy ya cansado de leer en el Facebook que es que el rey no pega un puñetazo en la mesa, porque el rey está callado a la boca, porque el rey está haciendo lo que debe de hacer. Ya. El rey no tiene capacidad para ni levantar al ejército, porque eso sería un golpe de Estado y sería darle carnaza a esto que tenemos. Está siendo respetuoso con la legislación y está dentro del mandato constitucional. Él no puede dar ningún golpe, no tiene atribución ejecutiva. Eso se lo tenemos y le voy a pedir a Paco Velasco que lo explique. Hay personas que no acaban de entender. Paco, ¿por qué no da un golpe en la mesa? ¿Por qué el rey no hace algo para parar todo esto? ¿Puede explicar a los ciudadanos que no lo entienden? Yo creo que Enrique lo ha adelantado maravillosamente. El rey tiene una función que le marca la Constitución. Y esa función es la de ser jefe de Estado y mantener la neutralidad política, lo cual nunca ocurriría con una constitución republicana, en la que cohabita el jefe del Estado, presidente de la República, y el primer ministro. Ocurre en Francia a veces que el presidente de la República es de un partido y el primer ministro es de otro. Eso es lo que se llama cohabitación en política. Bien, el movimiento contra el rey no es como antes me refería en otro tema, no es algo casual ni espontáneo, sino está formando parte de una estrategia bien delimitada, bien pensada, con una cabeza pensante que es la conspiración de la investidura. Todos estos señores interesan prescindir de la jefatura del Estado y de la corona porque es el órgano que representa la unidad de España. ¿Cuál es el punto más débil de la unidad de España? No son las autonomías, no son las instituciones, no es el Consejo General del Poder Judicial, no son los tribunales de justicia. El punto más débil, entre otras cosas por su historia, una historia poco fecunda en valoraciones positivas, como bien acaba de decir Enrique, tenemos el rey mejor formado de la historia de España. Entonces, si el pilar más débil es la corona, vamos por la corona. Y si la conspiración de investidura persiste y persigue que se establezca la república, lo único que tiene que hacer es intimar al rey, intimarlo en el sentido de acosarlo, de presionarlo, para que en un momento determinado actúe como Alfonso XIII,
que sin haber perdido las elecciones y sin la derecha y sin haber sido objeto de nada, toma gallardamente el camino del exilio. ¿Qué hizo Isabel II? Exactamente lo mismo, para no meter en follones guerras civilistas. En el 1868 estalla la Revolución Gloriosa y coge el camino del exilio. Quiero decir con esto que los anteriores, los predecesores de Felipe, siendo unos reyes bastante malos, porque realmente fueron muy, muy malos, dieron al cabo de su reinado un ejemplo de cómo evitar una guerra civil. Incluso la Revolución del 68 fue apenas sangrienta. La revolución, cuando se fue Alfonso XIII, se instauró la República desde mi punto de vista ilegítimamente. Ilegítimamente, lo digo con todas las letras para que los historiadores y los políticos se metan conmigo si quieren, y yo les demostraré y documentaré que fue ilegítima la fórmula que se adoptó para establecer la República. Y la Constitución republicana no hubo unas cortes constituyentes. Se fue el rey, esta es la nuestra, nos metemos. Quiero decir con esto que cuando la gente, y a mí me escribe mucha gente diciéndome debe dar un puñetazo en la mesa a Felipe VI, y digo, ya lo dio hace 2 años o 3 años, cuando en octubre... 3 años de hoy, precisamente del golpe de Estado. Pues salió ante los medios y puso sobre el tapete el problema gravísimo del separatismo catalán. Eso fue concordado con el gobierno de derechas, fue concordado con Rajoy. Pero le va a permitir, Sánchez le va a permitir hacer un llamamiento a la unidad bajo ningún concepto. Sánchez, insisto, no es que sea republicano, porque no tiene categoría, ni sustancia ética, ni moral, ni para ser republicano, ni para ser monárquico, ni para ser nada. Es un aventurero que ha sabido jugar sus cartas, que se ha sabido rodear de una corte de mafiosos, y digo mafioso a Torra, digo mafioso a Bardoví, digo mafioso a Rufián, digo mafioso a todo aquel, incluso a Urkullu, al del PNV. Todos estos son mafiosos de la política. Yo no estoy hablando de mafiosos de una organización criminal, que podría. Son mafiosos de la política. Y entonces, ¿qué puede hacer el rey? Lo que dice Enrique, nunca procurar una asonada, un pronunciamiento, un golpe de Estado, nunca, porque sería entregarle a España a estos... Es que es increíble, es que el PNV también ha atacado hoy al rey diciendo que está interfiriendo en la política española, que Felipe VI no abre la boca para nada, y están los nacionalistas, no sé, como intentando provocar al rey. Es la cabeza pensante, claro, que está dando distintas peroratas en distintos escenarios con el mismo objetivo. Y ese objetivo es echar al rey y pisotear la Constitución. Y ojo, una democracia sin Constitución nunca será democracia. Pero a mí lo que me ha más molestado de todo esto, las palabras del ministro cuando fue cazado con el micrófono abierto. Os habéis pasado, a los jueces, os habéis pasado por gritar ¡viva el rey! Eso me parece... El ministro de Justicia es un falaz. Por favor. Es decir, ha mentido. Pero nos vamos a extrañar que este gobierno mienta. Por Dios, dicen siempre la verdad. La gente son muy puros a la hora de decir las cosas. Mintió. Pero es que además, no solamente mintió, sino que eludió una pregunta directa, creo yo que fue de Vox, que le preguntaron y le dijo, ¿quién? No, el Partido Popular, no me acuerdo muy bien ya, porque lo vi además, y le dijo, ¿quién ha sido el que ha decidido que Felipe VI no acuda a ese acto? No fue capaz de decirlo, lo ocultó, pero yo creo que lo ocultó, porque fue él el que intentó, siendo brazo ejecutor de lo que es el gobierno este. Pero hay un discurso que da el presidente del tribunal, el presidente del Poder Judicial, que es para tontos. Es decir, en ese discurso, a ver, recuérdame, se interpreta, está en Facebook, se interpreta como él está diciendo, oiga, no está aquí el rey, es una pena que no esté el rey. El rey es la unión de España y históricamente es la vinculación del Poder Judicial con la monarquía. Y es cierto, sí. Y es cierto, porque además el Poder Judicial surge como el desgarro
hacia el rey, hacia lo que es el poder ejecutivo, de esa función judicial y función jurisdiccional. Es una forma de quitarle al poder ejecutivo y convertirlo en un poder autónomo y objetivo. Entonces, ese discurso que da este hombre, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, se lo estaba diciendo entre líneas. Es decir, es que es normal que luego se gritara viva el rey, si es que lleva 20 años asistiendo a ese acto. Y no escudándose que es que faltaron la mitad de los muchachos que recibían lo de los nuevos jueces, que faltaban no sé quién, que faltaban no sé cuánto. Oiga, eso no es excusa. Él quería ir. Hay una pregunta que le conteste Paco. Sí, una pregunta, señor. Oye, ¿pensáis que el rey... Paco Revuelta. Bueno, contestáis todo. Oye, ¿pensáis que el rey cree... el rey ante tal presión puede exiliarse? Yo contesto que no, o sea, rotundamente. No voy a dar las explicaciones y los motivos, pero rotundamente a esta pregunta digo rotundamente no, el rey no se va a ir. Porque antes de irse el rey, este gobierno va a caer sí o sí. Es cuestión de tiempo. Paco. Yo no creo que se vaya a exiliar, ni mucho menos. En esto que estamos hablando hay que distinguir dos partes. Uno es la parte que correspondería a un debate dentro de la teoría política de monarquía o república. Y habría que analizar cada una de las cosas al margen de las personas y al margen de las cosas que están ocurriendo. Lo que quiero decir con esto, que no confundamos una cosa con la otra. Se puede ser republicano y sin embargo no estar conforme con las actuaciones que se han producido, como por ejemplo el hecho de que el rey no fuera a ese acto de la entrega de despachos. O sea que eso hay que tenerlo claro. Yo particularmente me ha parecido que las actuaciones que se están teniendo con el jefe del Estado no son procedentes, que se están aprovechando de una situación en la que nos encontramos el país, ¿no?, con la pandemia, donde hay muchísimas limitaciones de todo tipo, de comunicación entre la gente, sí, circula mucho por las redes, pero no es igual, no se pueden hacer manifestaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, me parece que se está abusando precisamente de unas condiciones en las que estamos muy limitados, ¿no? A mí no me ha gustado eso, no me ha gustado tampoco por el hecho de que llamara después al presidente del Consejo General del Poder Judicial para decir que, bueno, me hubiera gustado ir, qué malo tiene de eso, y sin embargo darle una interpretación política de que está sesgando. Y además hay otra cuestión, es que la causa por la cual no fue el jefe del Estado, el rey, a Barcelona, no fue realmente por cuestiones de seguridad, como han dado esa explicación, en absoluto. Es porque no quería que fuera porque a Pedro Sánchez no le venía bien de cara a sus negociaciones con los independentistas catalanes, que es totalmente distinto. Ahora, si hablamos de un debate de monarquía-república, entonces habrá que poner sobre la mesa que lo más importante es el tema, en principio, las normas democráticas y qué exigencias hay para que un sistema realmente sea democrático. Hay muchos sistemas democráticos, indudablemente, claro. Hay especialistas que han estudiado, porque son muchos los sitios donde dicen que es una república democrática, una monarquía parlamentaria democrática, etcétera, etcétera, pero hay sus diferencias. Pero hay unos puntos básicos, entonces que eso habría que ponerlo sobre la mesa, al margen de personas. Yo no me acuerdo qué filósofo era el que decía que cuando se abordara cualquier tema importante había que hacer eso, es decir, como una especie de ponerse una venda sobre los ojos y olvidarse de que existen otras personas y lanzar solamente en función de lo que es el aspecto mejor para conseguir algo. Así que yo me ha parecido enormemente mal, también me he pronunciado en mi artículo de que me parece muy mal lo que está pasando actualmente con el jefe de Estado, porque además, aunque se fuera republicano, hay un orden institucional que tú tienes que respetar, así de claro. Así que, por tanto, me parece que no se está haciendo bien lo que se está haciendo con la figura de Felipe VI. Yo tengo una pregunta, permíteme. ¿Pensáis que si en vez de ser un rey, un monarca, el que tenemos, fuera un presidente de la República de distinto signo político al de Pedro Sánchez, no hubiera hecho lo mismo? ¿Lo mismo en qué sentido? Pedro Sánchez con respecto atacar al presidente de la República de la misma forma que está atacando al rey. No habría hecho lo mismo. Imagínate cómo sería un presidente de la República de un partido y un presidente del gobierno de otro. Bueno, solo tienes que ver el Congreso. Eso ha pasado en uno diciéndole al otro no vaya, el otro diciendo, oye, ahora voy a ir con 3 amigos. Imagínate. Estarían imagínate una república como la francesa, que además el presidente de la República esa cohabitación de la que habla Paco es aquí imposible, por lo menos en este momento es imposible, no tenemos esa cultura, esa formación. El presidente de Francia, el presidente de la República Francesa, tiene un derecho de veto respecto de las normas que pueda dictar el gobierno francés y viceversa, es decir, eso nunca ha ocurrido.
Pero en el momento que eso puede ocurrir, que existen posibilidades, siempre decide el pueblo a través de un referéndum, sí o no. El que pierda, dimite. Eso aquí en España estaríamos todos de referéndum, porque se pondrían de acuerdo jamás. Sería impensable. En Bélgica creo que fue, no sé, fue Balduino, ¿cuál fue el que abdicó durante un tiempo para no promulgar la ley? Para no promulgar una ley. Creo que era del aborto, me parece, ¿no? Sí. Me parece. Bueno, pues... El problema, Paco, yo creo que en relación con el tema del rey, yo creo que es un error mayúsculo del gobierno pedir al rey que no asista a la entrega de los despachos. Creo que es un error mayúsculo. Yo en estos casos, que entiendo que estos tíos pueden ser malos, buenos, mentirosos o no, pero que no son tontos, intento preguntarme por qué se hace, por qué cometen ese error tan mayúsculo. Claro, un planteamiento es una concesión cara a una posible negociación, pero digo, ¿realmente el que vaya el rey a la entrega de los despachos es un hecho tan relevante como o tan determinante para...? El simbolismo Sí, en política Paco, sí, es muy sí, importante. Es importante. No lo sé yo. Los gestos, los símbolos, como dice Paco. El simbolismo, Sí, los gestos. si vivimos en una sociedad de Y símbolos, hay es que decir, alimentar lo a la importante- parroquia. Y Sí, ellos pero tienen fíjate su que parroquia. también es cierto Y alimenta el fuego. que el rey no va a la entrega de despachos, que es un acto de carácter judicial, digamos, del mundo judicial. Institucional. El ministro, no sé si fue al día siguiente, fue cuando dijo que el Consejo General del Poder Judicial estaba en descomposición. El Consejo General del Poder Judicial esta semana, no sé si ayer o antes de ayer, en contra de lo que preveía el gobierno, acaba de nombrar 3 presidentes de sala del Tribunal Supremo. Quiero decir, aquí parece también que hay una guerra entre Poder Judicial y Gobierno. Pero- Además ya una guerra Claro, abierta claro, y en los medios. Evidente. Por tanto, cuando yo digo, muchas veces no sé si cuando dijeron no vaya el rey, no sé si el que estaban castigando era el rey o también estaban castigando al mundo judicial. Pero porque lo que permíteme sí es también- cierto es que las declaraciones del ministro Pero esto son último, permíteme- absolutamente Es cierto- improcedentes. Es O sea, cierto lo que tú dices. Es cierto lo que dices porque cuando además... de alguna forma ellos son los responsables, están hablando de que si se trata de un en funciones, que realmente no es un consejo en funciones, porque su estatuto establece que si no se nombra Que- seguirán en plena pero- vigencia de sus cargos, pero quiero decir, el ministro de alguna forma está descalificando y desacreditando y minusvalorando al Consejo General del Poder Judicial, y por otro lado el Consejo está demostrando que está trabajando nombrando a los jueces del Supremo. Quiero decir que esa guerra abierta, yo muchas veces o lo he pensado, digo, a ver si el que no vaya el presidente era también un castigo Es un detalle. al Consejo Sí. General del Poder Judicial, y decir, no hombre, Es un este detalle año en el el que jefe no del había Estado, caído, pero me está este haciendo año reflexionar. el jefe de Estado no va a estar en tu Sí, acto sí. estrella, no va a ir el jefe de Estado. Bueno, no sé, puesto a buscar un poco. Sí, pero olvida también otro detalle, olvida un detalle importante, y es que el Poder Judicial también está lastimado porque el Ministerio Fiscal está incluido dentro del Poder Judicial y tiene pisado uno de los tentáculos que tiene el Poder Judicial, Pero- como pero, es la Fiscalía Enrique, General del Estado. los tres- Eso también hace mucho Una de para las el labores- enfrentamiento del una Poder labor Judicial muy respecto relevante, del otro poder. sí, Claro. pero una de las labores Normal. relevantes del Consejo es nombrar los presidentes del Tribunal Supremo, y han salido prácticamente por mayoría, votados por los miembros del Consejo de un color y de otro. Sí, 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 Es sí. decir, que yo creo que hasta los miembros del otro color, del color del gobierno, están diciendo están de hecho, es que lo que no vamos a admitir es que tú nos faltes al respeto a nosotros. Claro que Yo sí. podré ser de un color o de otro, pero nosotros estamos haciendo un trabajo porque vosotros sois incapaces de poneros de acuerdo y nombrar a los que tenéis que nombrar. Y encima te permite el lujo de salir ahí diciendo que nosotros estamos en descomposición. Quiero decir que yo creo que en el Consejo General del Poder Judicial también debe haber un movimiento interno importante, y estamos hablando de un poder del recomiendo Estado que leáis, os también recomiendo que importante. leáis. Os recomiendo Ojo, que veáis ojo con esa el guerra. discurso. Quiero decir una cosa más, y es que a mí me sorprende la falta de memoria que a veces algunos políticos, bueno, y alguna gente pública, pues muestran, porque resulta que esos nombramientos que se han producido en el Consejo General del Poder Judicial hay antecedentes. Y precisamente se realizaron este tipo de nombramientos cuando Campo, el ministro actual, El ministro era era vocal. vocal del Consejo. Por tanto, Es si cierto. ahora está en descomposición, cuando él estaba también estaba en descomposición. Lo peor de todo es el enfrentamiento de un poder, y olvida el Ejecutivo, que aun cuando sea el poder más poderoso, olvida que ellos necesitan para tomar decisiones acuerdos del Legislativo y apoyos del Legislativo. Ellos tienen la potestad administrativa, la tienen atribuida, pero olvidan, y creo que sería de torpes olvidar esto, que se están enfrentando con un poder puro. El Poder Judicial no necesita consenso ni apoyos de mayoría, sino el Poder Judicial actúa. No hay nadie más poderoso en este país que un juez de instrucción de guardia.
Y eso, los que ejercemos los derechos lo sabemos, porque es el único con competencia para poder meter en prisión siempre y cuando alguna de las partes lo pida. Y es el único, la única persona que es capaz de hacer eso. Y eso es un poder que le concede la Constitución al Poder Judicial, que lo hace un poder limitado única y exclusivamente por el imperio de la ley. Está visto y comprobado que el gobierno se está saltando el imperio de la ley, se está saltando todos los límites de la ley, están cometiendo ilegalidades y hasta delitos. Exacto. Y están olvidando que los que tienen que controlar eso son los del Poder Judicial, con lo cual es triste, porque demuestra una torpeza absoluta que esté ocurriendo lo que dice Paco Lagares. Es decir, que hay un enfrentamiento abierto ya entre el Poder Judicial, que le está diciendo el ministro, que perteneció ahí y que también pertenece a ese poder porque es magistrado. Bueno, magistrado, si se le puede decir ya de la toca, no se acuerda de nada, hace ya 20 años que se fue. El último puesto que tuvo, creo yo, fue magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz, pero eso ya se le olvidó a este individuo. Este individuo, yo no sé cómo se escribe derecho, atacando y agrediendo a un poder del cual él viene. Que increíble. No, un par de matices, y no es corregirte, Paco, no iba a decir tocayo. Lo del rey en el acto de despachos no fue un error del gobierno, fue un acto contumaz del gobierno. Error es cuando uno se equivoca. Aquí no ha habido equivocación por parte del gobierno. Lo ha hecho adrede y adrede lo ha consumado. Sí, me refería al error a que no valoró bien el alcance, porque lo que ha provocado precisamente es un movimiento de apoyo a favor del rey. La ingeniería política que estas señores tienen desplegada es de una versión muy alta. Y lo tienen todo tan estudiado que los errores a veces se cometen y se rectifican. Pero en este caso fue una contumacia actuante. Y lo segundo es un aspecto que la mayoría de la gente ignora. Muchos creen que el Consejo General del Poder Judicial es administración pública. No es administración pública, es órgano constitucional. Sí es administración pública cuando los jueces actúan como elemento de personal. Si es administración pública cuando los funcionarios del Consejo General del Poder Judicial actúan como personal, como cuando gestionan su patrimonio, cuando tienen su patrimonio. Pero el ente Consejo General del Poder Judicial no es administración pública. Y digo esto porque hoy, leyendo lo de la prensa de Madrid con el confinamiento en 24 horas, en 48 horas, y si después hay tiempo hablaría del tema, he estado leyendo una sentencia del Tribunal Supremo del año 2016 en el que sin lugar a dudas deja zanjado este tema. El Consejo General del Poder Judicial no es administración pública, salvo en temas de personal, de patrimonio y de gestión de este patrimonio. Entonces, controlar algo que está fuera de la esfera de la administración pública es una tentación muy apetecida por esta pandilla de sinvergüenzas que gobierna o que desgobiernan el país. El problema es que al final los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en su mayoría, son elegidos por los partidos políticos en el Parlamento, quiero decir. Entonces, claro, por eso esa digo independencia del siempre ha estado un poco... He dicho una cosa que era que decía que el fiscal pertenecía al Poder Judicial, pero es un ente autónomo, ¿no? Está regulado junto con el Poder Judicial, pero tiene autonomía, ¿no? No es Poder Judicial puro y duro. Depende del gobierno. Venga, el asunto me pregunta Tiene dependencia jerárquica del gobierno. El Ministerio Fiscal del El gobierno. Ministerio Fiscal. Acuérdate de las palabras un autoacusadoras de Pedro Sánchez cuando no hace más que un año dijo: ¿quién manda en el gobierno, en el fiscal general? El presidente. Pues ya está. ¿Quién manda la fiscalía? ¿Quién? Que además fue... La que manda la Fiscalía Fiscal General del Estado. Aquí nos piden que opinemos sobre la última encuesta que han publicado Libertad Digital y la percepción que tenéis vosotros sobre las encuestas en unas hipotéticas elecciones de cara ya al año 21. Pero antes de entrar en ello, Torra, inhabilitado, lo esperado, ¿no? Pero mantiene el sueldo. Vaya, yo quiero que me inhabiliten y que siga con ese sueldo. 12.000 euros al mes, coche oficial,
3 asesores a mi cargo, un despacho, qué bien. Pues inhabilitado y sin trabajar y cobrando 12.000 euros al mes. Pues rechina, fastidia, molesta, incocora, cabrea, todo eso estamos de acuerdo, la inmensísima mayoría de los españoles. Pero lex dura lex, pero lex seclet, la ley es dura, pero es ley. Y o la cambiamos o nos fastidiamos con ella. Yo no soy partidario para nada de eso de las pagas vitalicias para exministro, para expresidente del gobierno. Aquí, como cualquier camarero, carpintero o conductor de autobús, usted termina el trabajo por la razón que sea, el tiempo de paro que le corresponda, y cuando usted se jubile a los 65, pues la pensión que le corresponda. Y a los presidentes del gobierno y a los exministros, pues lo mismo, pero eso de una paga vitalicia y un coche oficial hasta que te mueras y una secretaria y 2 asesores, pero no, a ver si llega un partido que cambie esto de verdad. Parecía que estos de Podemos iban a hacer todo eso, pero para nada. No han hecho absolutamente nada, no han cambiado. Señores de Podemos, vosotros no decíais que llegabais al Parlamento o al Congreso de los Diputados para eliminar las pagas vitalicias de expresidente del Gobierno y ministro. Adelante, ¿cuándo van a proponerlo en el Congreso de los Diputados? Me gustaría que presentaran una propuesta en el Congreso para eliminar lo que acabo de decir. En ese sentido, en el que estás refiriendo, es por lo que yo tanto ataco, pero ataco sin prejuicio ninguno, a los de Podemos, como lo hice en su momento al PSOE de Felipe González, que nos prometían una España libre, honrada, limpia, al servicio de los ciudadanos, y realmente no hicieron nada de eso. Se enriquecieron, colocaron a sus nepotes, a sus clientes, a sus amigos en los puestos de relevancia, crearon cientos de miles de asesorías para enriquecer a los clientes, y Podemos es la versión .2 del PSOE, pero con mayor desvalor, porque de la indignación han pasado a la complacencia y ahora están complacidos en cómo manejan el Congreso, cómo manejan el Senado, cómo manejan el Ejecutivo y cómo manejan todas las instituciones. Y además tienen la desvergüenza, en este caso una desvergüenza basada en el visto bueno de Pedro Sánchez, en que dicen, y se dirigen a la Iglesia, a la derecha, diciendo: no volvéis a gobernar. ¿Qué estáis diciendo? ¿Que ya no va a haber más elecciones? ¿Que vamos a manejar de tal manera el CIS y las urnas que es imposible que perdamos las elecciones? Volvemos al caciquismo del siglo XIX, en el que el oligarca le decía al capataz de la finca X y al alcalde de la localidad cual a quién tienen que votar. Yo no sé si recordáis, y es algo que a mí me punza como un puñal en el costado. Cuando yo joven, quiero decir 14 años, un adolescente, fui con mi padre una vez a Bollullos, y de Bollullos nos dirigimos a La Palma, y contemplé una escena que nunca se me ha borrado ni se me borrará por lo de vergonzante que para mí era. En determinados pueblos del condado, La Palma era uno de ellos, en Bollullos no, la plaza del pueblo, no sé si conocéis La Palma, sí, la tenéis presente, en la plaza del pueblo, los ricos, los pudientes, paseaban por una parte de la plaza y el resto del pueblo paseaba por la otra. No se permitía la confusión. La gente pudiente por la derecha, la gente no pudiente por la izquierda. Y hay de aquel que se dejara llevar por el ímpetu juvenil o infantil y pasarse a la banda que no le correspondía. Ese clasismo, ese caciquismo, esa imagen denotaba una cara torcida, facciosa, indecente de una sociedad enferma. Sí, afortunadamente eso se ha superado y por eso yo siempre aludo a la capacidad de los estudios como fórmula legal de movilidad social. Y me complace ver que ya eso ha desaparecido afortunadamente. Bueno, comentamos las encuestas. ¿Qué percibís en la calle? Esas encuestas a las que me refiero, bueno, se mantiene el PSOE con los mismos números de diputados que el anterior, también el PP parece que se mantiene con los mismos, y sube Vox, bueno, caída bestial de Podemos, y sube Vox, le dan en torno a 10 diputados más.
¿Os lo creéis? ¿Lo percibís en la calle que esto podría ser así? Yo creo que sí. Yo, Pero por lo que percibo en la calle, también estoy de acuerdo con esta encuesta. Ciudadanos cae 2 diputados, se quedan en 8. En 8 le dan. Yo lo percibo por mi entorno, por lo que percibo, Yo lo he visto que van en esa línea, ¿verdad? Lo he visto también. Yo creo que la caída de Podemos, nadie dudamos que están cayendo, ¿no, Paco? Tú lo has comentado también en uno de los anteriores comentarios, la caída de Podemos en cuanto a intención de votos, y si van divididos las próximas elecciones... me da mucho miedo lo de las percepciones personales, por lo menos con respecto a mí, ¿no? Por una razón. Porque yo un día lo denominé eso la endogamia comunicativa, es decir, nosotros con quién nos relacionamos. Claro, sí, entiendo. Nos relacionamos con gente que más o menos son de nuestra cuerda, entendible. Y entonces el gran problema es que después generalizamos al resto de la gente. Yo por eso digo que la mejor forma de conocer cómo está una sociedad o cómo es una sociedad son los sitios públicos, un hospital público, por ejemplo, o una estación de autobuses y sitios así. Porque ves la diversidad que existe y cuando empiezas a escuchar te das cuenta de que no están en tu línea. En el fútbol, yo creo, Paco, más. ¿Perdón? En el fútbol. En el fútbol también, por ejemplo. Es decir, en sitios así donde se reúne gente de mucha procedencia. No obstante, arriesgándome, a pesar de, pero vamos, he puesto esto para salvarme un poco la espalda, quiero decir que a mí me parece que efectivamente PSOE tiene muy bien alimentada su parroquia, que lo he dicho antes, porque es así, ¿eh? Muchas veces Paco, cuando tú dijiste algo así, la reacción que ha habido con lo del rey, a veces se hacen cosas en política que no va destinada a aumentar, digamos, lo que es la gente que te puedan votar o te puedan apoyar. Va sencillamente a fortalecer el vínculo de unos votantes que tiene. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, cuando Rufián sale y dice porque el diputado 53 de Vox está en la zarzuela, no va para mí ni para ti, va para quien quiere escuchar esas cosas, con lo cual lo va a consolidar, no a gastar nuevos y eso votantes. Tenemos ejemplos muchas veces. Dice, ¿cómo ha dicho tal cosa, el otro, los demás allí? Dice, claro, porque va a los suyos para fortalecer esa conexión con ellos, ¿no? Entonces yo sí me parece que el PSOE no va a bajar mucho, si baja, ¿no? Y el PP subirá un poco, pero cuidado, yo no sé por qué no cuaja el liderazgo de Pablo Casado, no cuaja, ¿no? Entonces de eso sí se puede aprovechar Vox. Pero la desintegración que se está produciendo en Podemos, al final los conflictos internos de cualquier partido tienen un coste. Bastante alto. Porque incluso dentro de los propios partidos sucede que cuando hay esos conflictos a lo mejor no se vota ese partido, se vota otro. Y se calla la boquita, la gente. Pero se hace, y además porque se alegran de que el que está en ese mismo, en la cúspide del partido, fracase. Y entonces empiezan a hacer actuaciones. Carteles, hay que poner carteles, pues se hace que se pierdan los carteles, ir a tal sitio, pues no se va, y así sucesivamente, ¿no? Incluso, insisto, hasta lo del voto, ¿no? Yo me acuerdo de una persona que ya ha fallecido, que militaba en el CDS, muy conocida de aquí de Huelva, su marido abogado también, que resulta que estaba en el CDS, pero cuando salió de votar dice, he votado al PP y yo soy del CDS. Pues sincero, el señor. La señora. La señora. Yo creo que hay que ver quién es el que ha hecho, quiénes son los que hacen las encuestas, porque es importante. Gozaba de buena salud. Evidentemente. Gozaba de buena salud cuando lo hizo eso. Sí, en ese momento sí. Si estés sanos. Sí. Eso no tiene que ver ninguna. Es que no pierdo ni un minuto. En hablarlo del CIS no pierdo ni un minuto, Enrique. Hay mucha yo creo que evidentemente las mejores encuestas son las urnas. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que el sentir de España no es el que dicen las encuestas. Porque hay muchas veces, Vox para mí es un partido democrático totalmente, defiende unos valores dentro de la Constitución. No es como lo tienen tildado, no es un partido como lo llaman de extrema derecha. No es cierto, el defender la unidad de España no es ser de extrema derecha. El sacar la bandera de España no es ser de derecha. Yo saco la bandera de España y puedo ser de izquierda y sentirme español. Es decir, que la bandera de España es amplia y acoge todo, derecha, izquierda y todos los tipos de libertades. Es decir, Vox, dentro de lo que está haciendo, es un partido, digamos, con unos principios que se desgajó, viene del Partido Popular por el desencanto que tuvo con Mariano Rajoy. Evidentemente, la poca gallardía que tuvo ese presidente del gobierno queda patente y quedará patente la historia y pasará a la historia como Mariano I el tibio. Es como va a pasar este hombre. No tuvo valor nunca para afrontar las cosas y mira que tuvo una gran mayoría. Vox se escindió y apareció. Y lo único que hizo fue
intentar defender el terreno que tenía que haber estado defendiendo el Partido Popular. Es decir, no abandonar la lucha ideológica, el campo de la ideología. El Partido Popular, si os dais cuenta, ha abandonado la guerra ideológica, ya no hay un enfrentamiento ideológico. Vox sí mantiene el fundamento ideológico. Por eso el comunista el Pablo Iglesias, está permanentemente tachándolos y diciéndole que es la extrema derecha, que es la extrema derecha, que es la extrema derecha. ¿Qué pasa? La gente con ese estigma, que no le gustan que sean tachados de extrema derecha, no dicen que vota a Vox. Y eso es un voto oculto que la misma izquierda está provocando. Creo que exacto, sale cuando se vota. Mientras tanto la gente se calla y tú no tienes esa apreciación. Habría también un acontecimiento, vamos a ver qué pasa en Cataluña, que beneficiaría mucho a Vox. Depende si los CDR salen a la calle y comienzan a quemar contenedores, esto va a beneficiar. Son puntos. ¿Y si no actúa el gobierno contra ellos? Yo creo que lo que más beneficia a Vox es el gallinero que tiene montado Pablo Iglesias, el silencio que tiene el Partido Popular, y hay veces que hay parlamentarios que dan una talla increíble, pero parece ser que tienen que estar todos calladitos y no pueden expresar las cosas como debiera. Es lo que no me gusta del grupo del Partido Popular en el Parlamento. En cambio, Vox sí lo saca. Entonces, eso, unido a los CDR, los vascos, el acercamiento de los presos a ETA, el asesino de Miguel Ángel Blanco, que lo que esté dentro de las negociaciones para acercarlo otra vez allí a la política de los vascos. Cuando te das cuenta, la gente, el resto de España puede votar a un partido que está diciendo que eso no, y el que lo está diciendo claramente y a voz en grito es Vox. Bueno, nos quedan como 6 minutitos. Paco, sobre las encuestas, quisiera hacer una valoración. ¿Qué percibes? ¿Qué hueles? Yo leo muchos periódicos y soy un obseso de la lectura de los periódicos diariamente desde hace muchos años, y las encuestas las sigo, pero religiosamente. Yo creo que los mismos demógrafos están perdidos. No hay... lo que estáis diciendo es el tópico recurrente, es decir, se queda más o menos el PSOE como está, sube Podemos... baja Podemos. Baja Podemos, sube Vox, Ciudadanos se queda prácticamente igual, aunque con tendencia a la baja. Y lo que habéis dicho antes del voto oculto es la palabra clave, la frase que va a concluir en un sentido u otro. Muchas veces nos preguntan a la gente y dicen: ¿tú crees que Vox, como dice Enrique, es un partido de extrema derecha? Por supuesto que digo que no. Por supuesto que digo que es un partido constitucionalista. Por supuesto que potencio la fuerza, la coalición, la colaboración de las tres fuerzas constitucionalistas, PP, Ciudadanos y Vox, por supuesto. Pero es otra cosa que he denunciado, vengo denunciando siempre en este medio precisamente y cuando escribo mis artículos, que es que la política comunicativa de la derecha es nefasta. No solo nefasta, sino que es contra ellas. No he visto nadie más torpe, nadie menos sesudo y reflexivo sobre el valor de los medios de comunicación que esta derecha. Yo, por ejemplo, el otro día, cuando Paco convocó a los tres representantes de estos sendos partidos políticos, yo decía, si Paco no los invita, ¿cuándo comunican? ¿Cómo se exhiben? ¿Cómo trasladan su doctrina? ¿Cuál es su política? ¿Cómo se da a conocer? Y yo digo, pero si tendrían que estar aquí en fila pidiendo favor para que les abra una ventana de esparcimiento al exterior y de comunicación al exterior. La izquierda no lo necesita porque ya tiene sus propios medios en los que se cuela gratis total. Sí. Pero esa política no es de ahora, es de siempre. Sí. Brillan por su ausencia. Y en un país donde el goebbelsianismo del PSOE y el goebbelsianismo de Podemos llega a los extremos que llega,
pues están jugando con ventaja, tienen todas las cartas marcadas, ganan ellos. Ahora mismo se está manteniendo el gobierno por la propaganda más que por la efectividad. Totalmente. Está su política, la política del gobierno está basada en la propaganda. Totalmente. Pero si la política está basada en la propaganda, que yo estoy de acuerdo que en gran parte es así, y resulta que las encuestas consolidan esa tendencia, a la gente le gusta la propaganda, buscamos... Es decir, yo creo que estamos viviendo momentos muy convulsos, complicados en todos los sentidos. Esa pregunta es para La Paco gente Revuelta, quiere- se lo traga Paco. La gente quiere Hay personas que se lo- soluciones Sí. fáciles, sencillas. Quiero una solución de un problema en una frase. Yo no soy el más listo del barrio. Entiendo que cuando todos los países tienen problemas con la inmigración, con el paro, con el COVID, con la sanidad, es porque esto no es sencillo. Esto no se soluciona con una frase. Pero la gente en este momento necesita comprar una frase de solución. Yo no tengo una percepción clara de qué votaría la gente, pero entiendo que en este momento los partidos que utilizan esa fórmula de comunicación, esa fórmula que es muy efectista, pero que realmente, a mi juicio, está muy vacía de contenido en cuanto a la solución de fondo, pues tendrían muchas posibilidades. Es decir, partidos que vendan esas soluciones milagrosas. ¿Esto cómo se soluciona? Cerrando aquí, abriendo allí, saliendo allí, entrando aquí. No, mire usted, esto no se soluciona fácilmente. Son muchos años ya, muchos países peleando problemas con la inmigración y nadie lo soluciona. Lo tiene Grecia, lo tiene Italia, con distintos gobiernos. Va a llegar usted ahora y con una frase la va a solucionar. Pero yo creo que ahora mismo la sociedad, como está, compraría ese mensaje. Por eso yo creo que ahora mismo partidos como Vox o incluso como Podemos tendrían muy fácil, creo que tienen el caldo de cultivo necesario para poder vender sus ideas con una cierta eficacia. Yo creo que son partidos que en este momento... Paco, el ejemplo de la propaganda te lo resumo en una frase tan común como extendida, como unipensante de Podemos. La ocupación, con K, es una leyenda urbana. Madre mía lo que está diciendo está diciendo que es mentira. Nos va a decir que es mentira, pero no nos dice que es mentira, es una leyenda urbana. Entonces crea un desasosiego, crea una inquietud, crea un sin vivir y dice con una frase, una leyenda urbana, esa es la propaganda. Son muy eficaces en el mensaje. Será mensaje subliminal. Sí, ¿da tiempo? Sí, porque es que... Dos pequeñas cositas. Una, la simplificación está a la orden del día. Es decir, se sabe perfectamente como para las grandes masas, para los grandes sectores de la población, es mucho mejor dar supuestas soluciones eficaces apelando solamente a algo, tan solo, y por eso muchas veces se buscan chivos expiatorios, y se buscan cabezas de turco, como también se decía, y eso lo emplean todos los partidos, absolutamente. Unos con mayor eficacia que otros, pero eso es así, eso se va viendo. Cuando yo he hecho programas políticos, ¿no? Y llegó un momento que nos dábamos cuenta que el tremendo esfuerzo que se hacía haciendo un programa bien documentado, bien estructurado, con buenas argumentaciones, realmente eso no servía prácticamente para nada. Y entonces ya el esfuerzo había que hacerlo en qué, en buscar esas frasecitas que se quedaran muy bien, ¿no? Después está el tema de que, por supuesto, con relación con lo que ha dicho Paco Brasco, ¿no?, que una mentira repetida 1000 veces, ya creo que era Goebbels el que lo decía, ¿no? Se convertía ya en una verdad, y eso es así, se asume. Y por último, no caigamos en la ingenuidad del tema de las encuestas. ¿Qué quiero decir? Las sociedades postindustriales se caracterizan con tres cosas: diversidad, transitoriedad y velocidad. Y en política, un mes o 2 meses puede ser infinito, y puede cambiar absolutamente todo. Tristemente pasó con el tema del 11M, que iba a ganar el Partido Popular. De hecho, incluso en Andalucía estaba una organización dentro del PSOE para sustituir a Chávez, y el desgraciado acto terrorista del 11M hizo que ganara Zapatero, que tuviéramos de presidente a Zapatero, y aquí que permaneciera Manuel Chávez. La gestión mediática de eso se estudia en las universidades, ¿eh? Y Ese todo ello- fin de semana, ese viernes, sábado, domingo, se estudia en las Quiero decir universidades. que La gestión hay mediática que que tener hubo ahí mucho cuidado por con parte de determinados la grupos encuesta. de prensa. Y eso que acaba de decir Paco Revuelta en 24 horas, ¿eh? Estamos hablando en 24 horas que todo cambió. Se le dieron La vuelta. lluvia de WhatsApp. Sí, No, todo. La Y- aquello Génova, Prisa... fue horrible. Fue tremendo. Fue Yo terrible. recuerdo Es que suspendieron hasta los aquellos carruseles 3 días, ¿te deportivos. acuerdas? El Hasta los sábado, yo me carruseles acuerdo el deportivos. sábado las comunicaciones... Bueno, era tremendo, fue tremendo. No me acuerdo de aquello, y aquello Eso era... fue de estudio de la Universidad de Periodismo. y de Bueno, pues a Comunicación. ver cómo yo suscribo las palabras de Paco Velasco, a ver si la gente del Partido Popular
aprende a manejar la comunicación. Pero lo que pasa es que esto llevamos casi 15 años diciendo lo mismo y siguen sin aprender. Y la selección de candidatos, cuidado, que esa es otra, que han metido, el García Egea, pues ha metido unos pifiazos tremendos con el Partido Popular, con los candidatos, creando conflictos internos, que después aquí en Huelva, pues tenemos una de las muestras, uno de los botones de muestra, pero no ha sido el único sitio. Sí. Vale, bueno, ¿alguna cosita más que quieras decir? ¿Estamos fuera de tiempo, Paco? Nada, yo agradecerte la invitación y decirte que es un placer venir aquí, además es muy entretenido. ¿Te Además, gusta, con no? estos contertulios, genial. Se aprende Genial. siempre, ¿verdad? Sí, siempre. Siempre se aprende. Sí. Paco, muchísimas gracias por haber venido. Enhorabuena por ese nuevo vídeo que podemos ver en YouTube. Pues muchísimas gracias, yo estoy encantado, a pesar de que discrepe aquí con mi compañero. Menos mal que discrepamos, porque por lo demás no. No, pero todo es amable y es, por supuesto, enormemente civilizado el debate que mantenemos aquí. Pero ese es la verdadera, la verdadera esencia del debate. Así es. El respeto. Lo que pasa es que es hacer ese apunte inicial por lo que he dicho, ¿no? Porque una cosa es que te inhibas, que no sé cuánto y tal, y otra que pueda parecer que dices cosas que no las sabes. Y ya está. Bueno, Paco, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Decir simplemente, si mi mensaje llegara a Isabel Ayuso, que obedezca a la orden ministerial, aunque le disgusten, nos disguste, me disguste, y que mañana o esta noche, si pudiera, una cautelarísima ante la Audiencia Nacional contra... Creo que ha dicho, Lo ha hecho, que la va a acatar, pero que están los servicios jurídicos de la comunidad están estudiando la posibilidad de recurrir. Es fundamental porque mostraría urbi et orbi que son constitucionalistas. Sí, y daría un ejemplo de cara a los Torras y compañía también. Exacto. O sea, acatamos la decisión del gobierno, pero ahora vamos a pelearlo. No está mal la decisión. Bueno, pues lo dicho, detrás del control anduvieron a Javi, llevando todo el control de cámara, la realización, y Abraham Carrascal, que se encargó del tema del sonido. El jueves, siempre a las 8 de la tarde, nos encontramos aquí en la radio, también en nuestras redes sociales y en Canal Luz Televisión los viernes a las 10 de la noche, y luego ya los compañeros de Canal Luz Televisión pues le dan muchísima redifusión a lo largo de la semana. Muchas gracias, la programación continúa ahora en la radio.